Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Apuñala a una embarazada y es reducido mientras detienen al autor del atentado de ayer, de solo 16 años. Duras declaraciones de los ministros de Exteriores de la Unión Europea contra Israel y amenaza con más acciones. El canciller español anticipa inversión iraní en una refinería en Algeciras que originalmente iban a financiar los rusos. Y un enfermero de Auschwitz será juzgado a finales de febrero. Son las noticias de hoy. En el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, John? Luego viene Raquel con las noticias culturales. Empezamos en Israel. El lunes, una mujer israelí embarazada de unos 30 años resultó herida de gravedad tras ser apuñalada por un palestino en la colonia judía de Tecoa, en el sur de los territorios en disputa. El atacante entró en la comunidad, apuñaló e hirió a la mujer. El terrorista sufrió disparos de personal de seguridad en el lugar y fue herido de gravedad. El suceso tiene lugar coincidiendo con el entierro de la enfermera judía madre de 6 niños que fue acuchillada el domingo a las puertas de su casa de Otniel por un joven palestino de 16 años que fue detenido en una aldea cercana al lugar del asesinato donde se escondía. A pesar de las sospechas iniciales, no se trata de alguien con permiso para trabajar en la colonia. Sí, Jordi, ayer hablábamos de este caso, estábamos haciendo conjeturas si era un trabajador que tenía permiso para presentarse, para trabajar en la colonia y si había habido un fallo de seguridad que se permitiera trabajar a alguien que digamos, con una cierta tendencia o una posibilidad de radicalización. No ha sido así, por una parte eso es bueno y por otra parte el saber quién ha sido pues es terrible. Es un chico de 16 años, o sea, algo que en muchos países directamente no puede ser juzgado. No conozco de cerca la legislación israelí para ver si este es menor de edad o no es menor de edad, pero lo que está claro es que alguien de 16 años que sale a acuchillar a una mujer en la puerta de su casa y solamente salió corriendo de allí, Jordi, cuando no pudo ya extraer el puñal. Le había clavado varias veces y una de las veces se le quedó atrancado en los huesos y no pudo extraerlo, y ahí fue cuando salió corriendo y fue detenido en una de las aldeas de alrededor, como todo el mundo sabía que podía ser. Esta es una zona muy a favor de Hamás y donde la penetración de Hamás en Cisjordania es mucho más peligrosa que en otras zonas. Estamos hablando de los alrededores de Hebrón. Pero el tema es que mientras ayer dábamos la noticia, se producía otro atentado que realmente es, yo no sé si cómo se puede graduar y decir que una cosa es peor o mejor que otra o no tan grave, pero a mí me parece terrible que alguien vaya a acuchillar a una mujer que se ve que está embarazada. Es que me parece ya la cima de la locura. Afortunadamente en ese momento estaba cerca alguien de la fuerza de seguridad y le dispararon. Está herido de gravedad, no ha muerto, pero y seguramente morirá o no morirá, pero es que me da igual. El tema es cómo se llega a esto, cómo se llega a que alguien, un chico de 16 años o alguien un poco más mayor, porque generalmente el perfil de todos estos es gente muy joven, ¿cómo se puede llegar a que la gente joven, su ambición en la vida sea matar, sabiendo que en el 99% de los casos van a terminar ellos también muertos? La intoxicación mental es terrible y es algo que justamente yo creo que es el principal obstáculo que tiene las fuerzas de seguridad de Israel para combatir, porque aparte de evitar mediante detenciones preventivas, que todo el mundo se escandaliza porque están fuera de la legalidad, o sea, detener a alguien cuando se sabe que está planificando algo pero que no se tiene constancia, todavía no ha realizado el acto criminal, eso es una detención preventiva. Pues eso es, según las leyes internacionales, seguramente es ilegal o no lo sé, pero es que es la única manera de parar
a esta gente, porque luego no hay nada que les amedrente, ni que les destruyan las casas a sus padres, como con el palestino, con el árabe israelí del pueblo de Arara en el Galil, que disparó en Tel Aviv contra los viandantes de un bar en una calle céntrica, ni que por supuesto mueran ellos, ni que mueran sus familiares. No, es que toda la lógica esta, nosotros muchas veces en las noticias decimos que es muy difícil entender lo que pasa en Oriente Próximo con la lógica de alguien de Occidente. Pues yo lo que estoy diciendo ahora que es difícil de entender lo que pasa con los árabes palestinos en Israel, incluso con la lógica del Oriente Próximo, incluso con esa lógica, con la lógica asesina del Daesh. Todo esto está más allá de cualquier lógica entendible, porque ni siquiera tenemos la motivación religiosa fanática de Daesh por imponer la Sharia. Esta gente no reivindican nada, simplemente salen a matar. Simplemente es matar. Y mientras, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han reiterado este lunes su posición de que los asentamientos israelíes son ilegales bajo el derecho internacional, constituyen un obstáculo para la paz y amenazan con hacer imposible una solución de dos estados. Y también han amenazado a Israel con estudiar más acciones a fin de proteger la viabilidad de una solución de dos estados que está siendo constantemente erosionada por nuevos hechos sobre el terreno, como el anuncio de la construcción de unas 3.000 nuevas viviendas que unirían el asentamiento de Ma'ale Adumim a Jerusalén, lo que, según el texto de conclusiones adoptado por los 28, supondría la división efectiva de Cisjordania. La Unión Europea ha reiterado su compromiso de garantizar que todos los acuerdos entre el Estado de Israel y la Unión Europea deben indicar inequívoca y explícitamente su inaplicabilidad a los territorios ocupados por Israel en 1967. Esto no constituye un boicot a Israel, que la Unión Europea rechaza firmemente. Han insistido con todos los 28. Israel criticó la doble moral de la Unión Europea y la rechazó como un socio honesto en el proceso de paz con los palestinos tras estas conclusiones. Sí, la verdad que los miembros de la Unión Europea, parece que lo más importante para ellos es lo que está pasando en Israel y que las otras cuestiones que pasan en el mundo, por ejemplo, la guerra en Siria, por ejemplo, la amenaza de Daesh, por ejemplo, la guerra alarmada entre Irán y Arabia Saudí, por mencionar solamente lo que sucede en esa zona. Pues de eso no. Solamente el problema son los anuncios, porque todavía no se ha hecho nada. El problema son los anuncios. El obstáculo para la paz, según los ministros de Exteriores reunidos, son los anuncios de que se van a construir unas viviendas que van a unir Ma'ale Adumim con Jerusalén. Y esto va a ser supondría la división efectiva de Cisjordania. Y primera pregunta, división efectiva de Cisjordania, como si quedaran dos, bloques separados de Cisjordania. Bueno, y el famoso y cacareado Estado palestino ya está dividido. Gaza está muy lejos de Cisjordania. Está separada físicamente, no 1 o 2 kilómetros. Está separada físicamente por, no sé si 30 o 40 kilómetros. Entonces, ya la división física, eso es el problema del Estado palestino. Entonces, ¿qué va a pasar después? Cuando tengan que constituir un Estado hecho de trozos de otros territorios. Esa es la primera pregunta. Luego dice, esto no constituye un boicot a Israel que la Unión Europea rechaza firmemente. Entonces, explíquenme ustedes qué es un boicot a Israel. Porque si Israel dice que esto que está haciendo es legal y los demás dicen que es ilegal y por lo tanto ponen sanciones como el señalamiento o el etiquetado diferenciado por los productos que vienen de una parte o de otra parte, o que los acuerdos que vienen que se toman con Israel solamente sirven si uno está en una parte o en otra parte. Si está en los territorios, entonces ya no sirven. Pero aparte, la declaración esta es terrible porque habla de que declara la Unión Europea en base a
que no sé, porque no hay una declaración de derecho internacional que hable que los asentamientos israelíes son ilegales bajo el derecho internacional. ¿Bajo qué ley y bajo qué legislación internacional son ilegales esos asentamientos? Eso no lo han explicado. ¿Por qué constituyen un obstáculo para la paz? Si cuando ha habido conversaciones de paz en el pasado, por ejemplo, con Egipto y con Jordania, han habido desmantelamiento de asentamientos. Cuando se vieron obligados a ello, pues se han devuelto ciudades enteras. Se han regalado aeropuertos en el desierto de Sinaí. Vamos a ver, el problema, los asentamientos no son por sí mismos un obstáculo para la paz, como no lo fueron, por ejemplo, los asentamientos que tenían en Gaza, que se desmantelaron sin que hubiera una compensación a cambio de ello, ni un tratado de paz, ni una firma de cese de fuego, ni nada, simplemente como decisión unilateral israelí. Y entonces dice, esto es lo que hace imposible la solución de dos estados. Pero vamos a ver, estos señores no leen, no tienen contacto con la población palestina, que se ha manifestado reiterada y mayoritariamente, muy mayoritariamente, en contra de la solución de dos estados. Los palestinos no quieren dos estados. En todo caso, querrían dos estados palestinos. Un estado que se llama Palestina y otro estado que se llama Israel, pero en el cual vuelvan todos los que antiguamente o en alguna época, algún antecedente vivió en Israel y que vuelva a ser eso un territorio de los palestinos. Vamos a decirlo con todas las letras, territorio árabe, porque la palabra Palestina tampoco pertenece al lenguaje del derecho internacional en todo caso, porque si vamos a la ley internacional, los palestinos eran los que estaban bajo el mandato británico y ahí eran tanto judíos como árabes. Así que el atribuirse el término de palestinos para uno no los diferencia. Lo que los diferencia es que son árabes y no son de israelíes, no son árabes israelíes. La solución de dos estados, el que está bloqueando la solución de dos estados es el gobierno de Mahmoud Abbas en Ramallah. No solamente ese gobierno, sino el que lo precedió de Yasser Arafat, cuando tenía las negociaciones que le concedían hasta una parte de Jerusalén como capital de ese estado, pues siempre se lleva a un punto sin retorno. Todo está perfecto, pero nadie se atreve a afirmar, nadie, ni siquiera el Rais, ni siquiera Mahmoud Abbas, ni nadie en el mundo árabe se atreverá a afirmar algo que renuncie al derecho al retorno, porque eso sería como conceder el derecho de existencia de un Estado judío, que es lo que Naciones Unidas aprobó según la recomendación de la Sociedad de las Naciones, según la Declaración Balfour de 1918 y según el derecho internacional tan cacareado. Esto sí es derecho internacional y eso sí está respaldado, la creación de un Estado judío. Y todo lo demás son cuentos chinos que ahora hablan los 19 o 20 o 38 idiomas que se hablan en la Unión Europea, pero siguen siendo cuentos chinos. Venimos a España. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ve cercanos los primeros beneficios para España del levantamiento de las sanciones a Irán y aseguró que este país estudia crear una refinería de petróleo en Algeciras, un proyecto que dijo contribuiría a crear puestos de trabajo en el campo de Gibraltar y que originalmente iba a financiar Rusia, pero que quedó paralizado tras las sanciones por la invasión de Ucrania. Margallo estuvo en Bruselas para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la que hablábamos en la nota anterior y en la que también se abordó la nueva situación en Irán tras la desaparición de las sanciones internacionales. Bueno, esto es el juego extra. Encima que el Ministerio de Asuntos Exteriores participa en la decisión anterior que hemos hablado, la declaración sobre Israel, ahora nos alegramos muchísimo porque Irán puede ser, ojo, que todo esto no hay ninguna declaración absolutamente de Irán. Esto es como alguien que le dijo a él que va muy bien algo, que no se sabe si va a salir o no, pero el señor Margallo, que es tan locuaz y tan dicharachero, ya salió en la televisión para avanzar que va a viento en popa algo que ya fracasó, porque esta misma refinería ya se la vendieron a los rusos, y los rusos
se tuvieron que borrar porque hay sanciones de la Unión Europea contra los rusos por la invasión de Ucrania y la anexión de Crimea y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo proyecto se lo vende a los iraníes. Y está encantado de la vida de que el capital iraní, aparte de venir a subvencionar y a inmiscuirse en la política española a través de la financiación de uno de los partidos más importantes de este país, pues esté también financiando esta refinería, que no sabemos si va a ser eso, si va a pasar eso, pero la propaganda iraní ya funciona en España, ya funciona. Ellos van a ser los que nos van a sacar de la crisis económica, ellos son los que van a crear trabajo en el campo de Gibraltar. Justamente ahora que el precio del petróleo está en las horas más bajas de la historia prácticamente contemporánea, y entonces justamente los iraníes ahora van a sacar un montón de pasta y la van a regalar a los españoles para que se compren puestos de trabajo. Una mención solamente de paso. Ya el proyecto ruso había sido contestado por las entidades ecológicas de la zona del campo de Gibraltar, porque en esa zona ya se refinan 14 millones de litros, de metros cúbicos o litros, no me acuerdo de qué unidad estamos diciendo, de petróleo, y ahora sería agregar otros 10 millones con la refinería, con lo cual pues el campo de Gibraltar sería muy bueno, estaría muy cerca de esta zona que queremos reivindicar para España, pero que dentro de poco quedaría inhabitable por la contaminación, no solamente del aire, sino de las aguas con estas refinerías. Pero el problema no es la contaminación atmosférica, que eso a la larga igual la naturaleza nos ayuda a eliminar. Lo que no nos puede ayudar a eliminar es la contaminación ideológica y de las mentes que solamente piensan, no sé si tanto en el bien de sus compatriotas como en los beneficios económicos que podrían deducirse de una actividad como esa para algunos. Un enfermero de 95 años acusado de complicidad en el exterminio de 3.681 personas que llegaron al campo de concentración de Auschwitz será juzgado el 29 de febrero. El tribunal se había negado a abrir el proceso en junio de 2015 debido a la delicada salud del acusado. Sin embargo, esta decisión fue invalidada en una apelación en diciembre, ya que el juez estimó que pese a que el anciano tiene problemas cognitivos y su capacidad física es débil, no está totalmente incapacitado para ser juzgado. Antes del proceso, la Fiscalía dijo que Zafke era consciente de que el objetivo del campo de Birkenau era ser un campo de concentración. Con su conocimiento, el acusado prestó ayuda a la organización del campo y, por lo tanto, estaba involucrado en el exterminio. En Alemania todavía hay activos una docena de procesos contra antiguos funcionarios de las SS. Sí, son los últimos mohicanos que quedan de los diablos que todavía andan sueltos entre nosotros. Una corrección que tengo que hacer a esta noticia que ha salido publicada en varios medios. Ni Auschwitz era un campo de concentración, ni este hombre era consciente de que el objetivo del campo de Birkenau era ser un campo de concentración. Era un campo de exterminio. Un campo de concentración es donde se mete a la gente y se la mantiene encerrada de alguna manera como una gran cárcel. Eso es un campo de concentración. Pero a Auschwitz y a Birkenau no llevaban a la gente para encerrarla, sino para exterminarla. Exterminarla con los métodos que ya todo el mundo ha tenido la oportunidad de conocer, y el que no quiera conocer más, pues haya él. Pero si nosotros, 70 años después, con todas las evidencias que se han borrado y se han intentado ocultar, sabemos todo lo que sabemos sobre Auschwitz y Birkenau, este señor que trabajaba allí de enfermero, pues sabía perfectamente, y posiblemente lo hiciera muy alegre de servir a la causa de su país y del Tercer Reich, y en ese momento incluso se sentiría orgulloso de contribuir a limpiar la raza aria de estos elementos tan indeseables que somos los judíos. Pero antes del juicio final que le llegará, y como a él, a todo el mundo, pues tendrá que pasar por un juicio terrenal. Y así será también con los que queden, aunque tengan 200 millones de años encima. La maldad no caduca, la maldad no se jubila.
Hasta mañana, Jorge. Ahora Raquel con las noticias culturales. Noticias culturales, siempre con Raquel. Raquel, ¿qué tal? Hola, Jordi. A ver, ¿a qué nos te acercas en este informativo de hoy? Pues nos acercamos precisamente al 27 de enero, el día de conmemoración en recuerdo de las víctimas de la Shoah y prevención de los crímenes contra la humanidad. Les iremos ofreciendo información de las diferentes actividades en torno a este día tan importante que se celebra a nivel internacional, y en este caso les hablamos de que el día 21 se presenta en el Centro Sefarad Israel la Lola Touza, la Sidler gallega, una novela de Vicente Piñeiro que nació en Lugo y ha sido galardonado con distintos premios en sus facetas de ensayista, poeta y dramaturgo. Es una novela conmovedora que nos habla de la historia de Lola Touza, de las hermanas Touza. Ella regentaba un kiosco en la estación de Rivadavia, en Orense, un lugar de tránsito, como saben, de la persecución y el exilio durante los años más duros de la Segunda Guerra Mundial. En colaboración con sus hermanas y con otras personas, como por ejemplo 2 taxistas, un barquero y un inmigrante, Lola tejió una red que ayudó a escapar a 500 judíos procedentes de toda Europa. Esta red estableció una ruta de escape que atravesaba los Pirineos y enlazaba Girona, Medina del Campo, que era un nudo ferroviario muy importante en ese momento, y Rivadavia, desde donde se les facilitaba el paso a Portugal. El autor del libro, Vicente Piñeiro, estará acompañado por un buen amigo de Radio Sefarad, el editor y escritor Horacio Coan. Este encuentro con los lectores, esta presentación de Lola Touza, la Sidler gallega, que tiene, por cierto, Jordi, plantado un árbol en su honor en el centro, en Jerusalén, por parte del Centro Simón Pérez para la Paz. Bueno, pues esta presentación tendrá lugar el 21 de enero, como les hemos señalado al principio, a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69 de Madrid. Fíjate, no conocía yo la figura de Lola Touza. Hemos hablado aquí en Radio Sefarad, sí, pues, y con yo no vine, Vicente Piñeiro no estarías de vacaciones, Jordi, porque Puede sí. ser, porque, hombre... las Touza, ¿no te son suena? Muchos entrevistados, sí. No, la verdad es que no, de verdad, y son muchos entrevistados y creo que de esto me acordaría. Pues un ejemplo más de alguien humilde que simplemente se levantó, se enfrentó a las injusticias y ayudó a sus semejantes pues en un momento muy difícil. Y es importante recordar estas figuras en este momento en el que recordamos ese horror de la Shoah. Es importante recordar a esta gente que, como dice Raquel, gente que no era nadie, vamos. Y nadie además que no en ningún momento se jactan de lo que hicieron. Muchos ni lo cuentan. Ni lo cuentan, ni buscaron beneficiarse de ninguna manera, todo lo contrario. Muchas veces su acción salvadora propició que tuvieran problemas en el trabajo. Además. O con, no sé... Porque lo fácil económicos. Es callarse, es mirar a otro lado, y hay que tener muy en cuenta estos ejemplos por si la adversidad vuelve ante nosotros. Bueno, seguimos. Seguimos. Más sobre Shoah, Shoah y además en un sitio emblemático y con una colección de arte muy interesante, Jordi, que tiene que ver más con el homenaje que con el valor artístico de las obras, que también, por supuesto, lo tienen. 100 obras de la colección artística de Yad Vashem se exhibirán en una exposición en el Museo Histórico Alemán de Berlín con el próximo 25 de enero, con la inauguración por parte de la canciller alemana Angela Merkel. La exposición se llama Arte del Holocausto, 100 obras de la colección de Yad Vashem. Es la presentación más grande jamás de obras de arte que salen de Yad Vashem, que salen de Israel, y se presenta en 3 idiomas, alemán, inglés y hebreo. Les hemos puesto un link para que vean un poquito de las obras que se exhibirán en esta muestra, que es un esfuerzo de colaboración entre la Fundación con sede en Bonn para el Arte y la Cultura, el Museo Histórico Alemán, que será el escenario de esta exposición, y Yad Vashem, ya saben, el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto y de Recuerdo de las Víctimas y los Héroes de la Shoah. La exposición, claro, forma parte de los actos oficiales que rodean el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas
del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad, y también representa la culminación de eventos que marcan 50 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y Alemania. Se nos adelantaron 20 años los alemanes a los españoles en este sentido, Jordi. La exposición estará en exhibición a partir del día 26 de enero hasta el 3 de abril de 2016, pero es el 25 en el que la canciller de Alemania, Angela Merkel, pues inaugurará esta exposición en una ceremonia en la que también participará el presidente Yad Vashem, Avner Salef, entre otras personalidades. La exposición cuenta con obras de arte de 50 artistas, todos menos uno de los cuales eran judíos, 24 de los cuales fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Nos habla de que a pesar de las terribles condiciones en las que se encontraban estos artistas y su lucha diaria por sobrevivir, pues vencieron todo tipo de dificultades, la escasez de materiales, el infierno en el que estaban viviendo para reafirmar su individualidad y su voluntad de vivir. Las obras de arte se clasifican en diferentes temas, como retratos, la trascendencia y la realidad, y van desde las representaciones de lo que estaban viviendo, de lo que estaban viendo, las atrocidades diarias, hasta la evocación de una realidad idílica, ¿no? Al recordar el pasado, al retratar a sus hermanos, los artistas judíos fueron capaces de conmemorar para las generaciones judías desafiando así el proceso que intentaban llevar a cabo los nazis de deshumanización y aniquilación. Les hemos puesto, ya les decimos, un link para que vean algunas de estas obras firmadas, por ejemplo, por artistas como Leo Glass, que vivió en el campo de Terezín, o Charlotte Salomon o Joseph Kouner en el gueto de Lodz, entre otros. Son obras que se firmaron, que se realizaron entre 1939 y 1945. Pues nada, no dejará de sorprendernos cómo estas víctimas, estas personas encerradas, torturadas contra su voluntad, podrían todavía acercarse a estos elementos de una vida normal. Y testimoniar. Sí, para, como otras cosas que sabemos, composiciones que hacían musicales. Les quisieron arrebatar todo, pero incluso la vida les quisieron deshumanizar, pero lucharon contra eso. Pues no. Y acabamos hablando de teatro, Jordi. Bien. Porque el actor Charlie Levy se presenta en el Teatro del Arte con la obra El último viaje. El personaje que representa a Charlie Levy tiene alrededor de 75 años, lleva sombrero, gabardina, camisa abotonada y zapatos gastados, y conserva su elegancia aunque las prendas están ajadas y denotan el paso del tiempo. En sus manos un periódico y una pequeña bolsa de papel donde lleva migas de pan. Como todos los días va al parque a dar su paseo matinal, pero se da cuenta de que a pesar de habitar el mismo paisaje, le envuelve una soledad no conocida. Este es el punto de partida de El último viaje, que nos presentan desde Teatro del Arte todos los miércoles de enero a las 8:30 de la tarde. Bueno, pues es una sala de teatro madrileña, que se me ha olvidado decirlo, perdónenme. Teatro del Arte, una propuesta a cargo de Charlie Levy. Una puesta en escena interesante. Lo que nos ha contado Raquel nos deja con el gusanillo, ¿no? Nos habla de los recuerdos que invaden a una persona que está haciendo un repaso a su vida y que se tiene que enfrentar a la muerte, ¿no? Y el propio Charlie a todo el público, por lo que se ve. Así que nada. Sí, a solas en el escenario. Pero vamos a intentar hablar con él para que nos para que nos cuente más sobre El último viaje. El último viaje, pero no el último programa. No, Raquel, mañana nos vemos. Venga, mañana más noticias en Radio Sefarad. Les esperamos.